Bienvenida, bienvenido. En este tutorial vamos a trabajar el mandala Cosmos. Lo he dividido en 4 partes para facilitarte el proceso. En esta primera parte vamos a trabajar el centro. La puntada que aquí trabajamos la puedes aplicar a otros diseños. Veamos cómo hacerlo. Para este proyecto vamos a utilizar 6 palitos de 7 milímetros de diámetro por 40 centímetros de largo. A todos los palitos los he dividido al centro y luego les he colocado las marcas en cada centímetro. O sea, esto es una práctica básica para nuestros proyectos. Luego he marcado el centro con el color rojo para que me sea más fácil de localizarlo, y luego del centro hacia cada lado he contado 1, 2, 3, 4, 5 y he marcado con rojo 1, 2, 3, 4, 5 y he marcado con rojo, y así sucesivamente cada 5 centímetros para tener una guía fácil y rápida a la hora de tejer. En cuanto a los hilos, he elegido unas lanas acrílicas gruesas en tonos que van desde el blanco, rosas y verdes. Ustedes pueden elegir los colores de su preferencia. Con el color blanco vamos a hacer un ojito de Dios que inicio colocando la hebra en el centro y voy a dar 5 vueltas. Llevo 2, 3, 4 y 5. Ahora abro los palos y me cercioro de que las medidas queden hacia arriba y alineadas exactamente sobre la marca que tengo en rojo, que es la que me está indicando el centro. Ahora, con los palos abiertos aquí en ángulos de 90 grados, vamos a hacer 5 vueltas aquí alrededor. Hacer este ojito de Dios es igual que el de la primera lección, la lección básica. Aquí la diferencia es que tenemos que aprender a manejar unos palos más largos, desarrollar esa experiencia, pero el procedimiento es el mismo. Ahora voy a cambiar la dirección de los palos y voy a hacer las lazadas en otra de las diagonales. Igualmente tengo que colocar los hilos muy apretados para ir sujetando la estructura. Ya he trabajado en 3 lados. Esta colita que queda aquí puedo cortarla. Y ahora vamos a colocarlo sobre la plantilla. Coloco mi estructura sobre la plantilla y miro desde arriba para cerciorarme si está en la posición correcta. Y luego vamos a trabajar en el cuarto lado, en el cuarto cuadrante, y vamos a rellenar todo el espacio. Y cuando ya está listo, vamos a comenzar a tejer alrededor. Al terminar la primera vuelta, vuelvo a colocar la estructura sobre la plantilla y a ajustar lo que sea necesario, y luego continuamos tejiendo. Vamos a hacer unas cuantas vueltas más con el hilo apretado y luego volvemos a presentarlo. Siempre en las primeras vueltas tenemos que estar pendientes de que nuestra estructura esté
en la forma correcta, porque si esperamos a tejer mucho y la medimos y está algún palo distorsionado, si tratamos de arreglarla cuando ya estamos avanzados, se nos daña el tejido. Así que eso debe ser en las primeras vueltas, que tenemos que tener ese cuidado de hacer los ajustes correspondientes. Vamos a tejer hasta 5 centímetros. Como les comenté desde la primera lección, tenemos que estar muy atentos en el logro de las medidas. Para eso hemos colocado las rayitas. Debemos cuidar de que el tejido vaya avanzando igual en cada medida. Aquí tenemos 3 medidas en carbón y una roja. Acá tenemos 3 medidas en color carbón y una roja. Igualmente aquí 3 y una roja, y aquí 3 y una roja. Cuando llego a la siguiente medida, o sea, a la que me queda más cercana, todos deben llegar a la vez. Pero aquí yo estoy viendo que en el palo de abajo está un poquito más lejana la medida, así que voy a hacer 2 lazadas allí. Aquí no es necesario, aquí es una, y acá voy a hacer 2. En este no es necesario, y ahora ya tengo todas las medidas iguales, así que ahora continúo tejiendo normal. Ese es el cuidado que debo tener siempre que estoy tejiendo, cada vez que estoy haciendo un ojito de Dios o cuando estoy avanzando en el tejido. Aquí ya he llegado a la medida número 2, al centímetro 2 en todos los palos. Así que ahora continúo tejiendo y voy a hacerlo de esta manera hasta que complete 5 centímetros. Y aquí tenemos que hemos tejido 5 centímetros, o sea, hasta la primera marca roja que tenemos allí. Y luego lo he sellado con la silicona. Con los otros 2 juegos de palos he trabajado 2 ojitos, pero solamente he tejido 3 centímetros y medio desde el centro hacia los lados. O sea que por todo tengo 3 y medio del centro hacia el lado, y en total tengo 7 centímetros. Eso lo he hecho en estos 2, y acá tengo 5 centímetros de cada lado que me suman 10 centímetros. Seguidamente vamos a trabajar con estos 2 colores. Voy a tomar una hebra del color más fuerte, la coloco en la aguja, anclo la hebra y voy a pasar a llevar el hilo por la parte de atrás y lo voy a meter muy cerca del centro. Solamente voy a dejar 2 hebras de hilo y saco la aguja y luego vuelvo a meterla tomando las 2 hebras que dejé allí. O sea que la segunda vez que meto la aguja quedo exactamente en el centro. Luego voy a sacar la aguja dejando 2 hebras en la parte de arriba y voy a tomar la hebra que tengo aquí en la parte de atrás y hago un festón. Luego hago una lazada acá en el palo y vuelvo a hacer lo mismo. Meto la aguja dejando 2 hebras en la parte de abajo cerca del centro. Luego meto la aguja dejando o tomando esas 2 hebras, halo la hebra pero dejando acá una parte. Luego saco la aguja dejando 2 hebras en la parte de arriba y luego entonces voy a tomar la lazada acá arriba. Y de esta manera hago el festón. Luego la lazada y vamos a repetir. Dejo 2 hebras cerca del centro. Aquí tengo que dejar el hilo pendiente.
Luego meto la aguja entre el centro y las primeras puntadas del tejido. Luego acá en la parte de arriba tomo 2 hebras y seguidamente tomo la hebra que tengo acá arriba para hacer el festón y continúo. Nuevamente voy a la parte de abajo, meto la aguja, vuelvo y la meto tomando 2 hebras y luego acá arriba dejo 2 hebras, meto la aguja y tomo la hebra y hago el festón. Llego aquí al inicio y ahora voy a repetir esta misma vuelta. Por la parte de atrás debo tener algo así. Vuelvo y llevo la aguja hacia el centro dejando las 2 hebras. Luego tomo las 2 hebras que dejé allí y acá voy a buscar esas 2 hebras que tengo, que están allí ya un poquito aladas hacia la parte de abajo. Tengo que coger las mismas 2 hebras y hago la lazada aquí. O sea, lo que estoy haciendo es repitiendo la puntada. Vuelvo nuevamente acá en la parte de abajo, meto la aguja, busco esas 2 hebras, meto la aguja por allí mismo. Tengo que estar segura que estoy tomando las hebras. Luego acá por este lado tomo las 2 hebras y tomo también la hebra del color, aprieto y hago la lazada. Nuevamente voy a repetir lo mismo hasta finalizar esta vuelta, que es repetir la misma vuelta anterior, tomando los mismos hilos, siguiendo el mismo camino. Ahora tomo aquí las 2 hebras y ahora la lazada. Aprieto, hago la puntada en el palo y continúo. Y al finalizar hacemos un remate. Ahora vamos a trabajar unas puntadas sobre este telar blanco que tenemos aquí. Para eso voy a dejar la hebra en suspenso, o sea aquí solo la sostengo con la mano y voy a sacar la aguja aquí sobre las hebras de color que tengo allí y el hilo lo dejo aquí en suspenso. Luego voy a meter la aguja otra vez, o sea, pasando por encima y entro haciendo una lazada aquí pegadita a al hilo que tenemos aquí en la parte de atrás. Ahora voy a contar 6 hilos hacia abajo. Y tengo 3, 4, 5 y 6. Pero voy a sacar la aguja al otro lado del hilo que tengo allá atrás. Y luego traigo la aguja hacia arriba y hago una lazada. Luego voy a meter la aguja por los hilos estos que tengo aquí y tomo una lazada. Traigo el hilo hacia la base
hacia esta base de aquí, que me quede equidistante con el de acá, y vuelvo a meterme por allí por debajo entre las hebras blancas y la de color, y voy hacia el otro lado. Saco la hebra que la trae aquí, voy a la esquina que es más fácil de localizar los hilos, y meto la hebra. Luego otra vez paso por encima y salgo aquí nuevamente, o sea que hago una lazada, y ahora voy a contar las 6 hebras para abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy a meter la aguja de un lado y la subo por el otro lado del hilo que tengo allí. Ajusto la puntada y voy a meter el hilo nuevamente hacia abajo, y luego meto la aguja por debajo de esa lazada y traigo los hilos hacia la base, hacia el centro, y me paso ahora para el otro lado metiéndome por los hilos de color, y me va quedando una pequeña puntada allí que en este momento no se nota mucho porque apenas estamos comenzando. Otra vez traigo la hebra hacia arriba, paso por encima y vuelvo a dar la vuelta, o sea, hago una lazada. Ahora cuento otra vez 6 hilos, 6 hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meto la aguja y vuelvo a sacarla por el otro lado del hilo que tengo allá atrás. Y otra vez meto hacia abajo la aguja por el hilo de color, y antes de cerrar la lazada meto la aguja por ahí. Corro los hilos hacia el centro, lo aprieto y otra vez me voy por allí para atrás, y voy a repetir lo mismo. Por la parte de atrás me va quedando así, o sea, la hebra por donde voy pasando hacia el otro lado. Hago la lazada y voy a contar aquí los 6 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hago la lazada. Ahora nuevamente voy hacia abajo y ahora me voy a meter por aquí por el hilo el que estoy colocando para hacer la lazada, y me voy hacia atrás. Ya con esto he completado la primera vuelta y voy a seguir repitiendo lo mismo. Salgo aquí tomando solo los 2 hilos esos de color que tengo allí, paso por encima y otra vez doy la vuelta para hacer la lazada. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ir un hilo más abajo, nada más, un hilo, y doy la vuelta. Ahora acomodo esta nueva hebra al lado de la anterior y meto la aguja hacia abajo, metiéndome por el hilo de color, y meto la aguja debajo de la hebra y vuelvo a entrar por el hilo de color y voy hacia atrás. Y aquí me va quedando la puntada. Voy al otro lado y vamos a repetir lo mismo. Saco la hebra, luego vuelvo a meterla de abajo hacia arriba, ajusto la puntada y acá voy una hebra más abajo, y acá salgo al otro lado y acomodo un hilo al lado del otro. Me voy hacia abajo
y antes de que se cierre la lazada meto la aguja allí, la traigo hacia el centro, hago hacia atrás y luego hacia adelante y acomodo la puntada, o sea, ajusto el hilo para que la puntada me quede una al lado de la otra. Y ahora meto la hebra hacia atrás y voy al siguiente segmento y voy a repetir lo mismo hasta completar esta vuelta. Continuamos. Por la parte de atrás debemos tener estas hebras aquí en la medida que vamos avanzando y las mantenemos acomodadas. Ya estamos completando 3 vueltas y el proceso es el mismo. Voy a hacer una cuarta vuelta en este color. El proceso es el mismo, saco la hebra, luego hago la lazada, trayendo la aguja de abajo hacia arriba. Voy aquí y bajo un hilo y hago la lazada. La acomodo, es importante aquí acomodar las hebras. Luego voy a meter el hilo hacia abajo y luego meto la aguja para hacer una lazada. Un pequeño truco para apretar o ajustar esta lazada es por la parte de abajo jalar la hebra de hilo, la sostengo con el dedo y entonces halo aquí la hebra y luego me paso hacia atrás para ir al siguiente motivo. Acá saco la aguja, hago la lazada, siempre cuidando de solamente tomar las 2 hebras de color coral que tengo aquí. Y ahora bajo un hilito, aquí sí debo tener cuidado de que sea solo un hilo, hago la lazada y voy acomodando la hebra que me quede una al lado de la otra. Vengo acá al otro lado, meto la aguja hacia abajo y aquí hago la lazada. Por la parte de abajo halo la hebra para acomodar aquí esas puntadas que queden una al lado de la otra. Es importante que me queden bien acomodadas. Y ahora me paso para el siguiente cuadrante. Y así voy a continuar hasta que complete esta vuelta. Es ir repitiendo los mismos pasos. Cuando terminamos las 4 vueltas, vamos a sellar tanto la hebra de inicio como la hebra de finalización. Las apretamos y aquí corto y corto acá. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo. Dejo una colita de este hilo allí, la sostengo con una mano y voy a hacer lo mismo. Meto la hebra, luego de abajo hacia arriba hago la lazada y ahora vamos a ir aquí un hilo más abajo y vamos a continuar con este color. También vamos a hacer 4 vueltas y vamos a ir bajando en cada vuelta vamos a ir bajando una hebra de hilo. Ahora por la parte de abajo halo el hilo para ajustar la puntada y luego otra vez voy para atrás, me paso al otro lado y continúo
hago la lazada, voy acá a la parte de abajo y meto la aguja un hilito más abajo y la saco al lado, haciendo la lazada sobre el hilo que tengo acá en la parte de atrás. Ajusto con el dedo, puedo bajar la puntada y asegurarme que quede al lado de las anteriores. Ahora meto la aguja hacia abajo y luego traigo la aguja y la meto por debajo de esa hebra, jalo la puntada y ahora me voy hacia atrás y ajusto. Continúo así y de esta manera voy a trabajar 4 vueltas. Ya estoy en la primera. Y aquí ya hemos completado las 4 vueltas y cortamos y sellamos aquí. Y ahora vamos a continuar nuevamente con este color. Colocamos el hilo dejando una colita y vamos a meter la aguja por este lado y vamos a continuar repitiendo el mismo proceso, saltándonos una hebra, siempre yendo una hebra más abajo, y continuamos trabajando el mismo diseño. Ya les he comentado que un truco para que nos quede esta puntada bien ajustada en su lugar es jalar la hebra hacia abajo y luego meter la aguja y pasarla hacia el otro lado, y así nos queda ajustada la puntada y acomodada en su lugar. Continuamos y vamos repitiendo el mismo proceso hasta completar las vueltas en cada lado. Aquí ya hemos terminado 3 vueltas en este color. Dependiendo la cantidad de hilos que tengan, pueden hacer hasta 4 vueltas, pero ya a mí me quedan poquitos hilos, así que decidí hacer nada más 3 vueltas. Eso puede ser variable dependiendo del grueso del hilo. Ahora vamos a hacer lo mismo, dejo la colita del hilo y vamos a trabajar por lo menos 3 vueltas ya en este color para completar el diseño. Vamos a hacer lo mismo, la misma puntada, hacemos la lazada y vamos repitiendo. Ustedes van a hacer la cantidad de vueltas. Si no le caben 3 vueltas, entonces hacen aunque sea 2. Pero es importante cerrar con el color más oscuro para hacer el contraste o el efecto pues que queremos lograr con este diseño como punto focal en el centro de nuestro proyecto. Continuamos, es un proceso repetitivo hasta completar las 3 vueltas. Aquí ya estoy iniciando la tercera vuelta y vamos a tomar la última hebra que tenemos, la que está justo en el centro. Así tenemos que llevar el diseño hasta que completemos todos los hilos y que la última puntada sea justo al lado del centro.
y vamos completando el diseño, pero lo importante es llevar la última vuelta hasta el centro. Y continuamos. Acá también la última vuelta es la que aquí es un poco más duro o está más fuerte porque está precisamente al lado del centro, pero el proceso es el mismo. Además, ya en todos los espacios estamos quedándonos cortos de espacio para colocar las puntadas, así que hay que ir con mucho cuidado y que se mantenga la forma de nuestro diseño. Continuamos. Aquí ya hemos completado las 3 últimas vueltas, así que vamos a colocar un poquito de silicona aquí para hacer el remate. Vamos a colocar aquí el hilo de inicio y el hilo de terminación y cortamos. Y acá que fue que justo ya cuando nos faltaba un poquito para terminar se nos acabó el hilo, así que hicimos un nudito que lo hicimos coincidir allí en la esquina, así que pongo un poquito de silicona para fusionar allí y lo dejo oculto, aunque es la parte de atrás y no se va a ver, pero esta es la parte de atrás y así tenemos la parte de adelante. Y hasta aquí esta primera etapa. Te invito a continuar con la segunda parte. Adelante.